Buenos días y bienvenidos a mi canal y en concreto a mi sección de finanzas de andar por casa. Veréis, estamos ya a mediados de enero del 2026 y lo que quería era mostraros y compartir qué tal ha ido el último trimestre del año 2025 y un poco la visión de lo que ha sido el año que hemos dejado atrás en cuanto a rentabilidades y pago de dividendos en mi cartera, acciones dividenderas. Y por otra parte, pues comentaros un poco qué tal ha ido la cosa, qué perspectivas veo de cara al 2026 y cómo lo voy a enfocar, cuál va a ser mi estrategia de cara al año 2026. Y nada, con la esperanza de que pueda serviros de ayuda, de dar ideas, para que vosotros podáis, pues como siempre comento, invertir vuestros ahorros de una manera prudente, lógica y con el objetivo de que nuestros ahorros que tanto nos han costado acumular, pues no pierdan valor y sacar una cierta rentabilidad. En términos generales de los mercados, diríamos que el último trimestre del año que acabamos de dejar, bueno, en cuanto a la renta variable, ha sido en general positiva. Y habría que destacar sobre todo la bolsa española. El IBEX 35 durante el trimestre se ha revalorizado más de un 11%. Mucho más modesto han sido los resultados de, por ejemplo, el europeo, el DAX, de la bolsa alemana, el CAC 40, y en Estados Unidos tanto el Standard & Poor's, el Dow Jones o el Nasdaq, pues hombre, han tenido ligeros avances, pero no representativos. Cierto es que a lo largo del año, pues tanto el DAX como el Nasdaq, el Standard & Poor's, han tenido rendimientos positivos. En los mercados americanos van del 16 al 22%, pero lo que ha sido espectacular, por ejemplo, es nuestro IBEX, que se ha revalorizado por el 13%. En el caso de nuestro IBEX, pues aquí tengo la ventana de lo que ha sido todo el año 2025, y si miramos el trimestre cuarto, pues veréis, el índice empezó con una valoración de 11.891 y el 31 de diciembre ha alcanzado los 17.301 puntos. Eso significa una revalorización, como veis, del orden del 11,29%. Y si nos fijamos para el total del año, la revalorización ha sido espectacular en el IBEX 35. Obtenemos una revalorización de más de un 48% en lo que ha sido el año total. Ha sido una de las mejores bolsas mundiales con diferencia. Y quizá porque la característica del IBEX es que las compañías que más ponderan son la banca y los seguros. Además, con otros pesos pesados que lo han hecho muy bien, como son las utilities, por ejemplo, Endesa e Iberdrola. Otro pilar importante del IBEX es Inditex, que en la parte final del año lo ha hecho también muy bien. Y el resultado pues ha sido este. Hay otra compañía también muy potente, yo diría más que una, dos, que son las constructoras ACS y Ferrovial. En fin, que para el IBEX ha sido un año espectacular y en mi humilde opinión ya era hora de que así lo hiciera, porque estaba muy retrasada con respecto a otro tipo de índices, tanto europeos como americanos, y no acababa de levantar cabeza desde la crisis del 2007-2008. En fin, ha sido un año muy bueno para el IBEX. En el caso del DAX, las cosas han sido muy diferente. Prácticamente toda la segunda parte del año ha estado en un rango lateral. Y si nos fijamos en lo que ha sido el último trimestre, pues ahí lo veis. Prácticamente, pues se ha revalorizado apenas, no ha llegado ni al 1%. Ha sido un comportamiento bastante decepcionante. Pero bueno, como veis, el escape que hay por la derecha parece haber roto
esa línea de tendencia lateral, ha roto resistencias y bueno, vamos a ver cómo se comporta el índice en los próximos meses. El DAX alemán pues empezó el año cotizando en los entornos de 20.024 puntos y lo ha acabado alcanzando los 24.525. Luego, bueno, para el total del año se ha comportado bien, ha obtenido una rentabilidad que ahí veis, pues está en el 22,5%, que bueno, está muy bien. Aunque he mencionado antes pues que para el trimestre prácticamente no ha hecho nada en la última parte del año, pero bueno, el cómputo total del año ha sido positivo. En el mercado americano, pues aquí os muestro su índice financiero más representativo, el S&P 500, y el trimestre ha sido también flojo para el S&P. Apenas se revalorizó durante el trimestre, no llega al 2%, como veis, pero bueno, la foto del año, pues aquí más o menos la veis, y bueno, no está tan mal. Para el total del año en el S&P 500, pues la revalorización que se ha obtenido ha estado cerca del 17%, en concreto el 16,70%, que bueno, no está mal, pero en el tema del mercado americano ha habido algo que ha influido mucho para los inversores europeos y ha sido la paridad euro-dólar, que ha jugado en nuestra contra. Entonces el efecto del cambio ha penalizado nuestras acciones en los mercados americanos por la revalorización que ha tenido el euro frente al dólar. En el caso del tecnológico Nasdaq 100, pues como veis, el total del año ha tenido una revalorización del 20,22%, que veis ahí. Empezó el año cotizando en el entorno de 21.000 puntos y lo ha terminado en unos 25.230. Ha sido un buen año, pero como veis, hubo el susto de los aranceles en el mes de abril, aunque, como veis, se recuperó bastante rápido. Es más, en ese primer momento, en ese segundo trimestre, se recuperó totalmente. Y bueno, como veis, ha acabado el año arriba. Es verdad que se ha metido ahí en una especie de rango lateral que veremos en qué queda. Pero para lo que ha sido el trimestre cuarto, pues la revalorización en el Nasdaq ha sido bastante floja. Ahí lo veis, el 1,81%. Y aquí tenemos el gráfico de la variación del euro respecto al dólar. Como veis, en la primera parte del año el euro se ha revalorizado muchísimo frente al dólar y, como he mencionado anteriormente, pues la verdad, esa parte primera del año ha afectado mucho a las inversiones en dólares en el mercado americano por el efecto de la paridad. Entonces, las revalorizaciones de aquellos índices o de aquellas acciones puestas en euros, pues no han tenido la rentabilidad esperada, claro, porque han sido impactadas y entonces, bueno, eso nos ha afectado. Luego, en la segunda parte del año, si nos fijamos, pues parece que la cotización entra en un rango lateral que más o menos está limitado por el nivel de los 1,18 por la parte de arriba y más o menos por abajo, pues en el entorno del 1,16, un poco menos. Y bueno, pues ahora se mantiene en ese rango lateral y vamos a ver cómo va evolucionando. Pero bueno, si tenéis miedo de que pueda haber vaivenes grandes, siempre se puede optar por contratar activos que, aunque inviertan en dólares, pues estén cubiertos por el seguro de cambio de divisa. La parte mala de eso es que, claro, el coste es mayor y bueno, cada cual tiene que valorar el qué hacer. Yo en mi caso no lo estoy haciendo, no me cubro la divisa, y como hago entradas puntuales, pues bueno,
voy laminando esa volatilidad de la divisa, porque compro independientemente del valor del dólar en ese momento. Prefiero que esté lo más bajo posible cada vez que gasto mis euros en comprar alguna acción americana. Pero bueno, ya te digo, como lo hago en diversos momentos y hago múltiples entradas, pues con eso lamino la volatilidad por el efecto de la moneda. Otro tema indicativo que ha sido muy característico este año 2020, o el pasado año 2025, ha sido las cotizaciones de los metales preciosos, el oro, la plata, o materiales para la industria como el cobre, por la tendencia de fuerte demanda que está habiendo con el asunto de la electrificación de la economía, ¿no? Que se demanda mucho cobre. La plata, por ejemplo, tiene aplicaciones industriales y también hay demanda, pero sobre todo también, mirando más al oro, es por la tendencia de los bancos centrales a mantener déficits públicos elevados, estar generando liquidez a base de imprimir billetes, y bueno, pues el asunto es que eso provoca que la gente se refugie en valor. Y sin duda, pues los metales preciosos han sido las estrellas de este año. Aquí veis el comportamiento del oro durante el año y en concreto pues su revalorización en el trimestre, que como veis ha sido de casi un 12% en el último trimestre del año. Y para el total del año 2025, pues ahí lo tenéis. El oro se ha revalorizado un 63%. Espectacular. Mencionar también que en el último trimestre del 2025 ha sido sorprendente cómo ha evolucionado pues metales preciosos como la plata, que ha tenido una revalorización en el trimestre pues que supera el 52%. Y bueno, el oro también ha seguido una tendencia positiva, casi un 12% de revalorización, y en general en el año pues los metales preciosos y algunos de los metales que se usan también para la industria, como por ejemplo el cobre, pues han tenido una performance muy buena. Y aquí os muestro el gráfico de la cotización de la plata, que ha tenido un final de año espectacular, obteniendo al final para el global del año una impresionante revalorización del 143,22%. Fijaros, empezó el año cotizando en los entornos por debajo de $30 la onza y lo ha finalizado subido casi a $72. Simplemente espectacular, sobre todo en la parte final del año. Y aquí os muestro lo que ha sido el último trimestre en la cotización de la plata. Pues ha tenido una revalorización impresionante. En 3 meses se ha upado casi un 52% su cotización. Yo diría que es espectacular, pero ¿qué ocurre? Por un lado es reserva de valor, como el oro. Además, la plata tiene aplicaciones industriales y, bueno, eso también influye en su cotización. Pero sobre todo es que entra en juego la especulación. Entonces yo diría que habría que tener un poquito de cuidado con esta subida tan vertical, porque mucho me temo que en cualquier momento pueda haber alguna corrección fuerte. Pero vaya, los que estaban invertidos en este metal precioso, la plata, pues la verdad que han tenido un año, sobre todo la parte final, espectacular. Los que no lo han hecho tan bien durante el año que dejamos, en concreto el último trimestre, han sido las criptomonedas. Como algunos sabréis, pues Bitcoin llegó a cotizar a $126.000. Esto sería las últimas semanas de octubre, pero una corrección fuerte y ha estado por los entornos de 80 y tantos mil dólares, y bueno, no acaba de salir de esa situación. En concreto, pues durante el trimestre el valor del Bitcoin se ha depreciado un 27% casi. Y aquí tenemos el gráfico de Bitcoin, que ha tenido un mal año porque en lo que ha sido el total del año, empezó Bitcoin cotizando en $96.500
y lo ha terminado en 88.163 con una caída de un 9,5% durante el año. Pero aquí tenéis lo que ha sido el trimestre último y la caída ha sido del 26,5%. Estaba a 1 de octubre cotizando en casi $120.000 el Bitcoin y ya terminó el año, como os decía, en 88.163. Eso es un 26,5%, y ha habido momentos incluso de mayor caída, entre el máximo que se obtuvo unos días después de empezar el mes de octubre hasta el mínimo que hemos visto no hace muchos días. La caída era de más de un 30%. Por eso mi opinión, Bitcoin será lo que queráis, pero lo que no es reserva de valor. No puede ser que un activo que se supone que es reserva de valor tenga esta volatilidad. No puede ser que dentro de un mismo trimestre un activo que se use como reserva de valor caiga un 30%. Fijaros en las cotizaciones de cosas que sí son reserva de valor. El oro no tiene esos vaivenes, ni mucho menos. Entonces, bueno, ¿Bitcoin qué es? Pues será lo que sea, pero no es reserva de valor. ¿Que es un activo especulativo? Sin duda. ¿Y que puede servir para cosas? Pues bueno, el tiempo lo dirá. Pero lo que no es reserva de valor. Así que yo en mi caso, mis inversiones en Bitcoin están muy minimizadas. Respecto a cómo ha ido durante el trimestre último y durante en general el año 2025 de mi cartera de acciones dividenderas, comentaros pues que durante el trimestre he seguido incrementando esa cartera y el número de empresas ha pasado de 46 a 54. Es decir, que he incorporado 12 nuevas empresas. Y la rentabilidad que he obtenido es la siguiente. Rentabilidad neta, una vez descontado las retenciones a cuenta para el pago de impuestos. Veréis, la rentabilidad neta en el trimestre cuarto ha sido del 1,44%. Y la acumulada para todo el año que he obtenido de la cartera, pues han sido del 3,55%. Que bueno, yo creo que está bastante bien. Y en cuanto al valor de la cartera, pues la revalorización que he obtenido durante todo el año, es decir, la rentabilidad acumulada de la cartera en cuanto a valoración, está en el 17,63%. Con lo cual, yo estoy más que satisfecho. Y aquí podéis ver pues la composición y las rentabilidades acumuladas de mis acciones dividenderas. Como os mencionaba, el total de acciones que me pagan buenos dividendos, que filtro a partir de rentabilidades del 3% por el pago de dividendos, son 54. Y ahí veis un poco cómo va la cosa. Las que veis con marca azul oscuro es las que superan unas revalorizaciones por valoración del más del 20%. En azul más claro, las que la revalorización acumulada obtenida está entre el 10 y el 20. En verde, las que están en positivo del 0 al 10%. En amarillo, las que estamos en valorizaciones negativas entre el 0 y el 10%. Y en naranja, cuando están en negativo entre el 10 y el 20%. Tengo reserva del rojo si es que pasan del 20% en negativo, que como veis en el caso de estas acciones no hay ninguna. Y abajo pues podéis ver que la revalorización obtenida acumulada pues está en el 17,63%, lo cual considero que está muy bien. Es una cartera en formación y la verdad es que estoy muy satisfecho con la rentabilidad por valoración del conjunto de estas acciones. En fin, lo considero pues una rentabilidad muy buena. Y finalmente pues aquí os muestro la rentabilidad que he obtenido del pago de los dividendos, y es rentabilidad neta, una vez ya se le han descontado los pagos a cuenta de impuestos de los rendimientos del capital. Entonces, bueno, en el trimestre estas son las compañías que me han pagado dividendos
y este es el porcentaje que suponen en el trimestre en cuanto a esa rentabilidad neta. Y para el global del año, con todos los trimestres anteriores incluidos, la rentabilidad final obtenida neta ha sido del 3,55%, que considero que está bastante bien, porque ya digo, es rentabilidad neta, una vez descontado la parte de las cotizaciones que se nos hacen a cuenta para el pago de los impuestos. Y como veis, el 55% pues es netamente superior a la inflación que tenemos. Luego estamos batiendo a esa inflación con esos dinerillos, y aparte, por lo que os he comentado, de la revalorización de los activos que os he mencionado anteriormente. En fin, porque yo lo veo positivo y bueno, poquito a poquito voy a incrementar mis posiciones en este tipo de compañías, porque la idea es, cuando llegue la jubilación, pues obtener unas rentas complementarias a la pensión, en fin, y que nos ayuden a vivir tranquilos. Esta cartera de acciones de alta rentabilidad por dividendo, yo las, digamos, selecciono cuando dan dividendos anuales superiores al 3% del valor que tiene la acción. Estoy pensando en neto, ¿eh? ¿Y qué supone? Pues del orden del 45% de mi cartera. Son lo que se llaman compañías de valor, es decir, negocios bastante seguros, recurrentes y que generan flujos de caja importantes y beneficios consistentes año tras año, lo cual les permite pagar esos dividendos a sus accionistas. Y típicas son pues la banca, las utilities, es decir, los suministradores de servicios básicos como electricidad, agua, gas. Otras empresas que son buenas para los dividendos suelen ser las farmacéuticas. También mencionaría las compañías de seguros. Y en fin, compañías, como digo, pues bastante sólidas y con unos rendimientos bastante previsibles en el tiempo y seguros. Es verdad que suelen ser aburridas, pero son bastante tranquilas y no hay vaivenes. Su volatilidad en general no es muy alta. En cuanto a las empresas que tengo en la cartera, pues veréis, de España tengo 25, y como he mencionado, pues son compañías como las utilities, mencionar Iberdrola, Endesa, Naturgy, Enagas. También está la banca, pues con CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja o Bankinter. Grandes constructoras también tienen un gran desempeño durante lo que ha sido el año pasado, como ACS o Ferrovial, la compañía Logista, también la tengo en la cartera. En fin, de Italia tengo 7 compañías, también básicamente de banca y de utilities. En Estados Unidos 6 compañías. De Francia y Alemania, pues 5 compañías de cada país. De Reino Unido tengo 4 compañías. De los Países Bajos tengo una y de Suecia otra. Total 54 compañías. Y yo estoy, bueno, contento como van las cosas. Y ahora voy a comentar un poco las perspectivas de cara al 2026 y cuál es mi estrategia para este año que comenzamos. En cuanto a perspectivas para el año que comienza, pues bueno, yo preveo que va a ser un año con volatilidad y incertidumbres, sobre todo derivadas de las tensiones geopolíticas que estamos viviendo. Temas como el de, no sé, la guerra de Rusia y Ucrania, el asunto de Groenlandia, Israel y Gaza, tensiones también por la parte de Irán, en fin, el asunto de Venezuela. Eso va a continuar incidiendo en los mercados. De alguna manera, yo creo que hay que tener cuidado
También parece que se está poniendo un poco en tela de juicio si las inversiones tan gigantes que se están haciendo en el mundo IA o la inteligencia artificial van a tener los retornos que se esperaban. Me da la impresión de que va a haber un cierto filtrado y los inversores van a optar por mirar más en detalle los fundamentales de las compañías y qué hay de realidad en cuanto a la facturación, a los retornos que esas inversiones puedan reportar a esas compañías. Entonces yo creo que va a haber una cierta criba, y no quiero decir con eso que vaya a hacer como algunos agoreros dicen, un pinchazo, una burbuja. No creo que vaya a pasar, pero sí que se van a mirar más en detalle los números para seleccionar las compañías que realmente merecen la pena. ¿Qué más cosas? Pues yo creo que también veo que hay mucha solidez en las compañías, y cuando llegan las épocas de los resultados, en la mayor parte de ellas se suelen batir las estimaciones. Analistas hay que dicen que se prevé unos crecimientos en las rentabilidades del 10 al 12% por las ventas de esas compañías. Y yo apuesto por eso, que este año, pues quitando el ruido, pues no es descabellado pensar que los mercados avancen otro 10-12%. Otra cosa que incide es el aumento de la liquidez que los bancos centrales están metiendo en el sistema, sobre todo en Estados Unidos. Cuando eso ocurre, normalmente la renta variable reacciona positivamente. Otra tendencia que ayuda a los mercados de renta variable pues es la bajada de los tipos de interés que cobran las entidades bancarias. Y en el caso de Estados Unidos la tendencia es que durante el 2026 haya al menos un par de bajadas de los tipos de interés. Eso ayudará a que el mercado y a sus compañías a subir en bolsa. En cambio en Europa pues parece ser que la estimación de bajadas de tipos prácticamente es muy baja. Lo más normal en las apuestas es que se vayan a mantener estable. Y bueno, ya os digo, yo creo que va a ser positivo. No va a ser, por ejemplo, en Europa el IBEX tan impresionante como lo que ha sido el año pasado, pero en fin, yo creo que no irá mal. Y en cuanto a la estrategia de cara al año que comienza, bueno, pues yo a lo largo de estos 2 últimos años pues me he ido intentando formar e informar, y poco a poco he ido creando esta cartera. Y bueno, básicamente os cuento cómo la tengo. Vi un tema de aplicar la regla de 120, que es restarle a 120 tu edad, y en mi caso me sale que tengo 60 y bueno, 120 menos esos 60, que quedarían 60, que es lo que se aconsejaría que se invierta en activos de cierto riesgo. Entonces, bueno, con esa idea, lo que he hecho es que el 40% lo tengo invertido en fondos monetarios y renta fija a corto plazo. Digamos que durante el año 2025, en cuanto a la renta fija a corto plazo, era renta fija europea, y de cara al año 2026 lo que he pensado es pasar ese fondo de renta fija corto europea, pasarlo a otro fondo, pero de renta fija americana, porque allí es donde va a haber bajadas de tipo y eso beneficia a ese tipo de activos. Y el fondo monetario que tengo pues me da mucha tranquilidad, da poquita rentabilidad, pero todos los días la rentabilidad, o sea, todos los días es positivo la rentabilidad que voy obteniendo, y da mucha tranquilidad y me sirve de amortiguador para el resto de la cartera. Luego la otra gran parte son las empresas de dividendos o empresas de valor, que suponen un 45% de esa cartera. Como son compañías tranquilas y bueno, no dan vaivenes, no son muy volátiles, son aburridas, pero bueno, me van dando esos dividendos a lo largo de los trimestres y me siento tranquilo y cómodo con ellas. Luego tengo un 10% en
ETFs de metales preciosos, básicamente del oro. Y bueno, eso también me aporta esa también tranquilidad, y como está el tema de la cotización de metales preciosos un tanto descorrelacionada con respecto a la renta variable, pues viene también muy bien, que muchas veces cuando hay correcciones en renta variable, pues los ETFs de metales preciosos suben, porque actúan un poco como valores refugio cuando hay nerviosismo. Y ya me quedaría pues el último 15%. Ahí pues apuesto por ETFs de índices como el Standard & Poor's o el Nasdaq 100 y acciones de algunas compañías de las que se llaman de crecimiento, que no pagan prácticamente dividendos porque todos los beneficios que obtienen los usan para reinvertir en el crecimiento de sus negocios. Aquí hay más volatilidad, hay vaivenes, pero en general pues también da un poquito de chispa a la cartera. Y bueno, suponiendo el 15% tampoco me siento incómodo con ello. También dentro de ese 15%, y aunque no soy muy partidario de las criptomonedas, pues tengo casi un 1% invertido en una compañía que se llama Coinbase, que se dedica a estos temas, pero así no tengo que comprar directamente criptomonedas. El valor de la acción refleja, porque toda su caja la invierte en compra de criptomonedas, pues es una manera de estar expuesto en criptomonedas de una manera indirecta. Pero ya os digo, solo supone un 1%. Y en fin, pues esa sería la foto de mi cartera para el año que viene. Pues nada más, yo creo que os he mencionado prácticamente todo. Os iré contando qué tal va discurriendo el año 2026. Y ojalá, pues estas cosas que comento os puedan servir a alguno para hacer sus propias tomas de posición y tomas de decisiones. Si os ha gustado el vídeo, pues darle un like, y si no estáis suscritos, pues os agradecería que lo hagáis, que eso siempre ayuda. Os mando un gran saludo y os emplazo para el siguiente vídeo, que será con la finalización del primer trimestre. Nada más, hasta pronto, chao, chao. Ahora viene la toma falsa. Si habéis hecho cuentas, en la composición de mi cartera sale más. Os he dicho que el 40% lo tenían en Fondo Monetario y renta fija corto. Y luego mencionamos como si fuera parte del 10% en ETFs de oro físico. Y no. El 40% es la suma del 30 y no el 40 de esos fondos monetarios y renta fija corto. Y el otro 10% hasta el 40 es el oro. Y esa parte hace el 40. Luego sería el 45 en acciones dividenderas. Con eso tenemos el 85%. Y el último 15% es lo que os he mencionado de acciones de crecimiento y cierta exposición en criptomonedas, que de esa parte solo es el 1%. Nada, por si hay algún puntilloso, disculparme, que a veces el directo hace que pasen estas cosas. Un abrazo.